Las calles de la frontera sur de Aurelia nunca habían estado tan tensas. Millones de personas que llevaban años viviendo bajo la sombra de políticas antiinmigrantes y redadas constantes de la Oficina Federal de Control Fronterizo ya no soportan más. Pero en este episodio quienes tomaron las calles no fueron únicamente los manifestantes habituales, sino integrantes del pueblo Guanari, comunidades originarias del continente que durante siglos fueron sistemáticamente invisibilizadas, avanzando a caballo, con arcos y flechas en las manos. La chispa que encendió Emiliano Duarte Rivas se convirtió rápidamente en una conflagración histórica que sacudió a todo el país. Las manifestaciones diarias en las calles se transformaron en un terreno de resistencia asimétrica, donde agentes federales equipados con chalecos antibalas y armamento automático se enfrentaban a jinetes armados con arcos tradicionales. En la capital aureliana suenan las campanas de la crisis política. Al otro lado de la frontera, el gobierno meridiano observa los acontecimientos con una actitud serena pero igualmente desafiante. Duarte Rivas era padre de familia, llevaba años trabajando en Aurelia sosteniendo algunas de las cargas más pesadas del sistema productivo y perdió la vida en uno de esos operativos que se presentan como rutinarios y que, en la práctica, se convirtieron en una cacería. Al principio todo siguió el ciclo clásico de reacciones. Organizaciones de derechos humanos emitieron comunicados, asociaciones estudiantiles organizaron marchas, sindicatos publicaron mensajes de condena. En numerosas ciudades, desde Cañaveral hasta Nueva Rocosa, la gente salió a las calles con pancartas que pedían justicia y exigían que no se separara más a las familias. La desesperación acumulada durante años, por miles de familias cuyas puertas fueron derribadas de madrugada, cuyos miembros fueron detenidos camino al trabajo, cuyos hijos fueron separados de sus padres, dio paso al coraje de personas que sienten que ya no tienen nada que perder. A medida que la magnitud de las manifestaciones crecía día a día, también lo hacía la intensidad del enfrentamiento. La investigación sobre la Oficina Federal de Control Fronterizo abrió la puerta a algo que nadie había anticipado, ni siquiera los servicios de inteligencia aurelianos, la resistencia organizada de los pueblos originarios del continente. El momento decisivo que cambió por completo el rumbo de los acontecimientos ocurrió durante la segunda semana de protestas. Cientos de integrantes del pueblo Guanari, provenientes de comunidades cercanas a la frontera y de regiones al sur de ella, abandonaron los métodos de protesta convencionales y comenzaron a llegar a las ciudades a caballo. No era una acción simbólica cualquiera, sino la repetición de una historia mucho más antigua. El avance de estos grupos vestidos con atuendos tradicionales, con pintura de guerra en el rostro y portando arcos heredados de generaciones anteriores, dejó atónitos a quienes lo presenciaron. Sus consignas eran directas, llevaban en ese territorio mucho más tiempo del que llevaban trazadas las fronteras actuales, y no estaban dispuestos a que se les expulsara de tierras que consideraban propias desde siempre. Esta acción estuvo lejos de ser un mero gesto simbólico. Su objetivo era detener directamente las operaciones de la Oficina Federal de Control Fronterizo. Los vehículos blindados de la agencia, que avanzaban por las calles como si fueran tanques, se toparon con una táctica de resistencia que no habían anticipado en absoluto. Mientras algunos agentes, completamente equipados con chalecos antibalas y armamento automático, se preparaban para allanar un vecindario, grupos de jinetes comenzaron a aparecer desde el inicio de la calle. Lo más relevante de esta resistencia fue su inteligencia táctica. Las flechas disparadas en ráfaga no apuntaban a los cuerpos de los oficiales, sino a las llantas, los parabrisas y las antenas de radio de los vehículos oficiales. Esos mismos vehículos blindados en los que tanto confiaba la agencia quedaban inmovilizados en cuestión de segundos. El desconcierto de los agentes ante esta forma de resistencia queda perfectamente documentado en grabaciones filtradas de las comunicaciones policiales, con mensajes de pánico que describían grupos a caballo disparando flechas, vehículos que ya no podían moverse, y la incertidumbre total sobre cómo proceder. En numerosos barrios, los oficiales quedaron rodeados y atrapados dentro de sus propios vehículos, obligados a retirarse sin esperar refuerzos. El caos resultante generó más conmoción en los pasillos de la capital aureliana que en el propio asfalto de las ciudades afectadas. Tanto el gobierno central como el mando militar consideraron que la magnitud alcanzada por los hechos representaba una falla grave de los servicios de inteligencia. Quienes esperaban una huelga laboral clásica o manifestantes convencionales se encontraron desconcertados ante una resistencia que enfrentaba sus escudos de acero con arcos y flechas. Frente a esta escalada, el presidente Nathaniel Croft convocó de inmediato al Consejo de Seguridad Nacional.
En declaraciones oficiales transmitió mensajes de garantizar el orden público, de no permitir que sus ciudades fueran ocupadas, y de no dudar en tomar medidas severas si fuera necesario. Según información filtrada desde los círculos de poder, algunos sectores más radicales del gobierno, argumentando que la policía local ya no podía hacer frente a esta amenaza asimétrica, exigieron el despliegue directo de unidades militares reforzadas en los centros urbanos. La posibilidad de enviar al ejército contra sus propios ciudadanos, contra los trabajadores que sostienen buena parte del valor productivo del país y contra los pueblos originarios del propio continente, provocó una enorme crisis constitucional dentro de la política interna de Aurelia. El sector opositor y numerosos defensores de derechos civiles se opusieron con firmeza, advirtiendo que militarizar las calles podría desembocar en algo mucho más grave. Según reportes, Croft solicitó a la presidenta Ilana Vasconcelos que interviniera de inmediato para contener a los grupos movilizados, que reforzara la seguridad fronteriza y que exhortara a las comunidades originarias a replegarse, bajo la amenaza de sanciones económicas severas y el cierre de pasos fronterizos. La respuesta de Vasconcelos frustró por completo las expectativas de la capital aureliana. El gobierno meridiano señaló que el origen del caos no estaba en Meridia, sino en las propias políticas migratorias aurelianas y en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Oficina Federal de Control Fronterizo. Además, subrayó que buena parte de los grupos movilizados a caballo no provenían únicamente del otro lado de la frontera, sino que eran comunidades originarias y personas de origen meridiano que ya vivían dentro del propio territorio aureliano desde hacía generaciones. Cuando esa fuerza laboral, considerada durante años uno de los pilares invisibles de la economía aureliana, dejó de trabajar, bastaron apenas unos días para que los estantes de los supermercados comenzaran a vaciarse, las obras de construcción se paralizaran y las cadenas de suministro sufrieran interrupciones severas. Ante el crecimiento de ese impacto económico, importantes líderes empresariales comenzaron a presionar directamente sobre el gobierno central para que resolviera la crisis de inmediato. Al mismo tiempo quedó claro que las amenazas de sanciones económicas de Croft contra Meridia tenían un alcance limitado, porque la propia economía aureliana dependía en una medida difícil de sustituir de esa misma fuerza de trabajo.